Estamos de vuelta en tu programa Conciencia Auditiva, conmigo como siempre, mi buen amigo el doctor Carlos Barramulán. Y mi querido amigo el maestro Gerardo Alvarado Hierro. Hablemos de cambio climático. En más o menos 1996-1997 se empezó a manejar realmente esta hipótesis de Gaia un poco más en serio, esta idea de que el mundo es un ente vivo y que en esa entidad debe de existir un balance. Si este balance no se mantiene, el mundo trata de pelear de vuelta como para estabilizar otra vez o volver a la armonía que requiere. Más o menos desde esta época empezamos a hablar realmente de lo que era el cambio climático. Antes de eso era un término completamente, yo creo que abstracto, ¿verdad? Claro, y se empezaron a hacer como las correlaciones de qué pasaba con el impacto ambiental que habíamos causado nosotros como especie, que alteraba necesariamente el entorno, ¿no? Y empezaron a surgir una serie de ONGs o una serie de movimientos, y quizá uno de los más célebres tiene que ver con Greenpeace, ¿no? Que Greenpeace era muy cosmético al principio, después fue como más activista y de Volvió a ser repente, cosmético claro, y al de repente final. se volvió cosmético, ¿no? Entonces, eso fue un primer momento. Y después aparecieron ya los acuerdos entre estados, concretamente el más célebre tiene que ver con el famoso protocolo de Kioto, ¿no? Para reducir la emisión de partículas contaminantes y controlar las emisiones industriales, sobre todo, en donde Estados Unidos fue ambivalente, no firmó el protocolo, siendo que es uno de los países que más contamina, y hoy en los últimos meses y en semanas pasadas tuvimos la declaración de Donald Trump, donde dice que abiertamente que no le interesa el Acuerdo de París, que es un acuerdo en esta tesitura, ¿no? Y habría que recordar que esto fue politizado como tal. El cambio climático se convirtió en un tema que absorbieron los demócratas. El, Claro. la ala más radical, o más bien no radical, más bien el ala un poquitito más progresista, porque ni siquiera es izquierda, un ala un poquitito más progresista, pero de centro, en términos de la política norteamericana. Recordemos a Al Gore como vicepresidente de Bill Sí, Clinton, sí, también a finales de sí, 98, haciendo un documental sí. sobre el cambio Y climático. que realmente fue, bueno, fue bastante, tocó conciencias en ese momento, ya se disipó, ya no, Se ya no. desapareció por completo, ¿no? 20 años Y después. después eso también fue como un capital político para que Al Gore y que quisiera presentarse a la presidencia de los Estados Unidos, a la postre no llegó, ¿no? Pierde con Bush en esta Con, elección en con Florida. la elección mafiada que Michael Moore expuso, En Fahrenheit claro, 9/11. abierto y abiertamente, ¿no? Entonces, todos estos temas se conectan porque los demócratas usaron como su bandera el cambio climático, Ujú, desde ahí hasta el día de hoy. ujú. Y los republicanos, que representan a las grandes corporaciones, a los intereses privados, a los recortes presupuestales, a la desregularización de los monopolios, etcétera, los republicanos lo que hicieron fue decir que el cambio climático simplemente no existía. Ahora, la agencia encargada de la protección al medio ambiente en Estados Unidos, que se conoce por sus siglas EPA, lo primero que hizo fue, ahorita con la presidencia de Trump, es incorporar una persona que fue un cabildero para los grandes gigantes del petróleo como el titular de la EPA. Entonces, estamos hablando que prácticamente Estados Unidos se dio por vencido con respecto al cambio climático. Bueno, no por Eh, vencido, sino que protegió, yo creo que protegió los intereses de los grandes trolls y corporaciones que se están ahí, acabó. ¿no? ¿Cómo se llamaba esta cuestión? Porque fue una de las cosas que se le impugnó a Trump, no llevaba ni 100 días. Creo que había El una especie, gasoducto. claro, había un Sí. gasoducto que atravesaba tierras fértiles y no No, sé qué lo cosa. mencionamos aquí, incluso el gasoducto es tremendo porque atraviesa no solo tierras fértiles, atraviesa gran parte de los estados centrales para llevar a Texas el crudo, pero desde Canadá. Se especuló que era desde Alaska, pero no es de Canadá. En Canadá hay un tipo de crudo muy pesado que es equivalente al engrudo. Se tiene que calentar a una determinada temperatura, lo que produce un níter, sustancias derivadas muy tóxicas, y después de calentarse y quemar prácticamente partículas en Canadá, Qué asco. recorre como un engrudo muy pesado, casi 400 kilómetros, perdón, 400, no, casi 4000 kilómetros, en un gasoducto que atraviesa reservas indígenas de Estados Unidos, atraviesa estados que son cultivables, atraviesa todo. Y atraviesa el territorio de Estados Unidos hasta llegar a Texas para beneficiar a la corporación Koch y a los hermanos Koch, que son
prácticamente de los petroleros más importantes de Estados Unidos. Estos tipos entonces procesan el crudo en Texas, esa contaminación devasta por completo Texas y devasta los estados norteños de México. Y sacan el crudo a través de la zona costera de Texas para finalmente ser distribuido a todo el mundo, ya como gasolina. ¿Qué hace? Fue en los primeros 100 días de Trump. Si algo tiene Trump que creó fue autorizó el oleoducto. La otra fue eliminar por completo la ley que protegía las aguas en Estados Unidos, el Watershed Act, que protegía ríos, lagos, lagunas, etcétera, y bajo la tesis de que todo estaba interconectado. Y que desde mar se conectaba a río, a corriente, a arroyo, etcétera, hasta llegar al lago. Manglar y compañía. Manglar y compañía. Y esto finalmente quedó totalmente eliminado. La previsión finalmente fue suspendida y ahora se puede desarrollar en cualquier área protegida cualquier cosa, cualquier proyecto. Qué brutalidad. Ahora, esto tiene que ver con un tema político, son republicanos contra demócratas. Los republicanos creen que el cambio climático no existe porque en sus filas están la gente que más contamina. Los dueños de carbón, los dueños de petróleo. Carbón, en pleno siglo XXI, ¿no? Es carbón, quemando carbón. 60% de toda la electricidad que se produce en Estados Unidos viene de quemar carbón. Qué tontería. Pues imagínate la cantidad de... Incluso Trump lo dijo, ¿no? Somos un país productor de carbón y estamos orgullosos. De verdad. Eso es a lo que estamos llegando, siglo XXI. Mientras que otros países como Holanda, por ejemplo, ya eliminaron por completo las productoras o la quema de combustibles fósiles y están basados en el uso de la bicicleta, las turbinas subacuáticas, las turbinas de aire, los parques eólicos y la captación de energía solar, de calentar aceite a través de reflectores. Todas las tecnologías que te puedes imaginar ya están vigentes en Holanda. Ya se están implementando en Arabia Saudí, un país eminentemente productor de petróleo que se dio cuenta que el calor potenciaba todavía más la devastación que causaba el quemar crudo. Por lo tanto dijeron, no, vamos a mudarnos a tecnología limpia. Pero Estados Unidos sigue en la negación. Y estos procesos les llamamos externalizadores. Claro. Son procesos en los que no se asume la responsabilidad de lo que se está haciendo y se pretende que alguien más pague el costo y lidie con los subefectos. Que eso es lo que pretende desde que llegó a la Casa Blanca, no que otros paguemos los platos rotos de lo que ellos no crecen. Esta era como tal, los geólogos la denominan la antropoera, la era del hombre. Y esta antropoera es un periodo geológico como tal que ha cambiado dramáticamente la cara del mundo. El hombre como tal en 1945, que vemos que es el 6 de agosto y el 9 de agosto respectivamente, las dos bombas atómicas que se usaron. Después está la isla Tres Millas, Fukushima, está Chernóbil. ¿Cómo se llama este atolón que usa Francia? Porque hay un atolón que usa que es una franja pequeñita de Bikini. Tierra. Claro. Y las Marshall. Claro, y la usa para experimentos nucleares. Entonces, estamos hablando de que a partir del 45 el ser humano tuvo la habilidad de genuinamente causar una hecatombe climática, atmosférica, en términos de cambios biológicos, genéticos, una destrucción verdadera y real. Por ejemplo, hay un dato curioso para la gente que le gusta los vinos. Un vino de antes de 1945 tiene un tipo de pureza que ya no tiene después de 1945. A partir de 1945, todos y todo el mundo está contaminado con partículas microscópicas derivadas de las explosiones nucleares de la radiación. Entonces, es verdaderamente increíble. O sea, estamos lenta, pero constantemente causando nuestra propia extinción. Y al mismo tiempo tenemos gente como Niels Bohr, que crea un tipo de cultivo resistente a prácticamente todas las condiciones y produce suficiente alimento para alimentar al mundo entero. Y al mismo tiempo tenemos un Monsanto que crea una semilla que después de dar una sola producción o un solo cultivo se suicida. Entonces es un mundo muy particular y el fantasma nuclear está ahí para todos nosotros. Pero sigue siendo yo creo que sigue siendo un mundo de la rentabilidad. Claro. O sea, avaricia. El mercado, si deja, en ese momento no importa a qué costo deje. Sí. Ese es el problema, ¿no? Sí, la externalización absoluta.
Y es un cambio que es real, ¿no? Por ejemplo, ahorita un estudio de Stanford dice que en los próximos años lo que se producirá más, el tipo de clima que veremos más es un clima lluvioso. Pero no es necesariamente una lluvia buena. En algunas ciudades esta lluvia puede ser una lluvia ácida. Si usted cree que estamos muy lejos de esto, visite Tula, deje su coche una semana fuera a la intemperie con lluvia. Y te vas a dar cuenta verdaderamente de lo que es una lluvia ácida. Y de lo que está pasando Es increíble. con toda esa gente que vive ahí, ¿no? Sí, claro, o sea, estamos contaminando Vaya, para llegar a este punto de contaminar el techo atmosférico, el efecto invernadero es lo mínimo que tienes de problema, la contaminación del aire, lo que hemos visto, por ejemplo, en la Ciudad de México durante 2016 y 17, los dobles hoy no circula, etcétera, porque la contaminación es tan grande que puede reducir la expectativa de vida de una persona entre 5 y 20 años y puede causar asma y otros daños irreversibles al organismo, la destrucción de alvéolos grandes y pequeños. Esto es dramático, pero no estamos asumiendo la responsabilidad. Seguimos usando combustibles fósiles para podernos mover, nuestra movilidad está basada en eso, y no es casualidad. La gente como los Rockefeller, los Rothschild, finalmente la gente que está detrás del poder del petróleo, se encargaron de eliminar las tecnologías alternativas desde los años 20. Y todo lo que tenemos como tecnología alternativa es súper cara, entonces pocos accedemos a ello. Planteemos esto nada más como tema interesante de qué tan avanzados estamos ya en nuevas tecnologías y lo que podríamos hacer. Eh, yo, como todos los mexicanos, consumo gas LP para calentar mi baño, para cocinar. El gas LP que nosotros compramos es el que llaman el puerquito, el tanque estacionario, Claro. de creo que 300 litros. Mi tanque ahora de 300 litros me rinde exactamente 2 años, cuando se llena al 100%. ¿Por qué me rinde 2 años? Porque dejé de bañarme con agua calentada por gas. Lo que hicimos fue comprar uno de estos calentadores solares, son una maravilla, si no tiene uno se pagan solos. El calentador fue caro originalmente, no me acuerdo si fueron 10,000 pesos o 11,000 pesos lo que costó. Una vez que se montó, nunca hemos vuelto a usar el boiler, nunca. El Simplemente gas es para cocinar. el gas es nada más para cocinar, o a lo mejor para la secadora, pero realmente no ocupas el gas para nada. Esto es una tecnología, pero vamos a plantear las fotoceldas. Hay unas persianas que puedes conseguir en eBay por algo así como $30, las recomiendo ampliamente, yo ya puse un set, son maravillosas. En las persianas lo que haces es que las ajustas de manera que capten el sol. La persiana va conectada a tu alimentación de electricidad. Solo con tener una persiana de 60 centímetros por 1 metro, que es el promedio más básico de la persiana, que te cuesta 50 o $60, solo por esta persiana le puedes reducir aproximadamente 200 pesos a tu recibo mensual. Digo, mi recibo era como de 800, horas de 600. Porque retroalimenta tu red de electricidad de forma que en vez de estar utilizando electricidad, la estás devolviendo. Qué interesante, ¿no? Es magnífico, pero esto no es lo único que puedes hacer. También podrías poner fotoceldas en tu techo, porque tu techo está totalmente desperdiciado. Usas fotoceldas en tu techo y tendrías prácticamente una causa totalmente autosustentable. Las fotoceldas ya no son tan caras como lo eran antes, los convertidores son más asequibles. Prácticamente un techo de 16 por 16, bueno, 10 por 10, de 8 por 8, podría producir suficiente electricidad para una familia de 6 integrantes. ¿Qué hacemos malgastando electricidad, pagándole a CFE, que dicho sea de paso, en México poco más del 70% de la electricidad viene de la quema de carbón? O sea, sí hay opciones, el tema es que no lo hemos hecho también conocido para que la gente piense que hay opciones. Y lo único que hacemos es irnos por la inercia y seguir por lo mismo, ¿no? Y por si alguna vez no se ha dado cuenta, CFE lo roba descaradamente mes con mes. A mí dígame cómo puedo bajar la televisión por cable sin pagar, por favor. Y el internet, ¿no? Si hay alguna señal, claro, y el internet que llegue, que fluya. Que fluye gratuitamente es bienvenida. Este tema del cambio climático obedece a muchas lógicas de lo ilógico. Obedece yo creo que tienes toda la razón, esto es un asunto de mercado y es un asunto de avaricia. La gente más avariciosa, los entidades más avariciosas, empresas multimillonarias, eh, siguen lucrando de mantenernos en la ignorancia y de contaminar porque finalmente siguen produciendo cada cuatrimestre más y más ganancias, ¿no? Pero esto tiene que acabar, esto no puede seguir así.
De seguir así nos queda mundo para unos 150 años. Y claro, ninguno de nosotros va a durar 150 años, Pero a lo mejor mi hijo o sus hijos sí. o sus bisnietos, ¿y qué clase de mundo van a heredar? O sea, debe de Exacto. haber un punto de responsabilidad. Ahora, si usted quiere ahorrar con el vehículo, dígale a su suegra que lo empuje. La bicicleta es una, la otra son los cantidad de autos eléctricos que hay ahora. Un auto eléctrico es prácticamente 100% deducible de impuestos para quien está pensando en un auto ¿Y cuánto eléctrico. cuesta un auto eléctrico baratito? El modelo más ¿Te acuerdas económico que iba a llegar un Nissan? ya está aquí, es Uno que un tenía coche un... idéntico al Mars. Ujú. Es idéntico al Mars, 190 y fracción mil pesos, 200 mil pesos. BMW tiene uno por Y cómo 300. se carga? Lo ¿Cómo lo cargas con carga? una carga rápida, es una paleta, por así decirlo, que va a un Ujú. regulador, lo cargas en tu casa. Te da una autonomía de 600 kilómetros. Y cuánto gasta de electricidad eso? O sea, ¿qué tira? Prácticamente 600 kilómetros en general, o sea, es un... No, pero ¿qué te sale a ti cargarlo? Ya. Aparentemente es muy bajo. En términos de, se llama miliamperios. Un miliamperio, cargar un miliamperio, para ponerlo más en específico, tu teléfono es un iPhone. El iPhone promedio debe de cargar 2200 miliamperios. Una carga completa de iPhone te debe de costar como 12 pesos. Ujú. Menos incluso, como 6 pesos la carga completa de iPhone. Cargarlo todo el mes te debe costar como, se me ocurre pensar, 200 pesos en tu recibo. Menos incluso, 150 pesos en tu recibo. Ya. Cargar tu auto como tal, por los miliamperios que consume, te debe de costar el doble, tal vez el triple. O sea, al final, no sé, 300 pesos 300 pesos al tienes mes. al mes tu Pues coche barato, funcionando. porque si fuera de uso frecuente, Un auto 4 cilindros, ¿con cuánto se llena? ¿Con 500 pesos? ¿600? no sé. El mío no, el mío se llena con 1000 y tantos pesos. Ahí tienes. Yo manejo un Mini Y yo, Cooper, el y Mini yo se creo, llena con 600 y yo creo que yo gasto en promedio como 300 pesos a la semana o poquito más. en gasolina. Sí, Pues imagínate. sí. O sea, sí es más caro comprar un auto eléctrico, pero sí tiene ventajas absolutamente innegables. Claro, lo que dije a lo mejor no es sustantivo para una ciudad como la Ciudad de México, pero Pachuca donde yo Exacto, vivo, es una ciudad pequeña, ¿eh? exacto. No, incluso el auto, un auto como el Smart, el concepto del Smart no es un auto, vaya, no es impráctico, o sea, está bien pensado. Un Smart para 4 personas, un auto de ese tamaño, pero eléctrico, es un auto genial. Por ejemplo, en Holanda me tocó ver muchos de estos cochecitos individuales. Eran tan pequeños que parecían go-kart, pero Sí, completamente cerrado, sí. para una sola persona. Y lo subían hasta en los ferries. O sea, tú Ah, ibas, ya, ok. sí, subía el Sí, 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 cochecito sí, en el cabe, ferry, sí, sí, claro. sin problema. Y tú decías, bueno, pues ¿con qué viene alimentada esta situación? No, era de bicicleta. Era un carrito bicicleta. Ah, qué bonito. O sea, hay opciones de movilidad. El transporte público tendría que ser más eficiente y desgraciadamente no le estamos poniendo énfasis al tema de movilidad y es yo creo que uno de los temas, uno de los desafíos de este siglo XXI. ¿Cómo acercas a las personas a sus lugares de empleo, a sus lugares de recreo, a sus lugares de esparcimiento, de educación, de una forma asequible y sobre todo de una forma ecológica, de una Claro. forma responsable? Pero bueno, este es el tema del cambio climático y el quid de todo tiene que ser con la avaricia. La avaricia es todo. En el 79, Pink Floyd saca un disco y hoy, nótese que estamos con Pink Floyd, se cumplen más o menos 29 o 30 años del disco que se llama Wish You Were Here. Y es interesante el contexto porque se rompe la banda, aparece la primera ópera rock, como ópera rock, que es The Wall, el muro, que se tocó después en la caída del muro de Berlín y que es una ópera, si nunca lo he visto, es bastante astuto. El concierto como tal de The Wall empieza con la construcción del muro y termina con derribar el muro. Una de las canciones se llama Comfortably Numb, que significa cómodamente aturdido, aturdido al punto de estar desensibilizado. Y habla de lo que estamos desensibilizados de la vida y del exterior, del hecho de estar atomizados, de ser egoístas y de estar totalmente individualizados. Entonces es chistoso porque es del 79, Yo me acuerdo de cuando casi 40 viene años. la caída del muro de Berlín. Yo aquí en México intenté comprar un souvenir, un tabique de ellos,
Pero después me di cuenta que los vendían, pero eran de la colonia obrera, de una barda que habían tirado. Incluso hubo cierto personaje de cierta institución religiosa fundada por quizá un probable pederasta en Reims, Francia, que su hijo decía que traía un fragmento del muro. Yo me Claro, acuerdo de esa estupidez. pero era una Claro. estupidez. Era una estupidez. Era un fragmento como este tamaño, ¿no? Bueno, Eric Honecker estaría llorando en su tumba. La canción se llama Comfortably Numb, que damos es estar cómodamente aturdido, es de 1979 del disco The Wall de Pink Floyd. Si nunca lo han visto, vean esto, es bueno.